Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Agradecerles nuevamente, ante todo, por estar por aquí compartiendo la última sesión que tenemos nosotros hoy día viendo el tema de OKRs. La idea de hoy es empezar a compartir un poco sobre el tema de portafolios. Sí, creo que es un tema bastante interesante que de pronto creo que les puede dar buenas ideas para trabajar algunas cosas, ¿no? Algo que veníamos compartiendo desde la sesión número uno justamente tiene que ver con eso, con compartir algunas de mis experiencias, compartir un poco de lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de estos años y nada, empecemos. Em, para los que no me conocen, mi nombre es Cristian. He podido acompañar organizaciones en Latinoamérica, desde México hasta Argentina, en donde he podido trabajar temas de OKRs, tanto en sectores como educación, retail, banca, minería, telecomunicaciones, electricidad, pesquería, hidrocarburos y hasta en el gobierno. La idea de la sesión de hoy, como se los comentaba, era explorar un poco sobre el tema de gestión de portafolios. Es un tema súper interesante y súper nuevo. Muy pocas organizaciones, creería que en Latinoamérica están haciendo o trabajando a nivel de portafolios con OKRs. Creo que todavía, como lo habíamos comentado en sesiones anteriores, estamos en una incipiente adopción de OKRs. Creería que Perú ha sido o es ahora uno de los países donde más fuerte suena este tema. Eh, y bueno, un poco de lo que quiero compartirles nuevamente, reiterarles, es algunas ideas sobre lo que tenemos o lo que podemos ir construyendo a partir de OKRs, ¿no? Yo me crucé en mi experiencia de OKRs con el tema de portafolio hace unos años, cuando estuve trabajando en un banco bastante interesante aquí en Perú, bastante grande y en donde nos sirvió para darnos cuenta de algunas cosas interesantes, ¿no? Probablemente uno de los factores que de pronto contribuyen de cierta manera a que los OKRs no se desarrollen o no se cumplan son justamente las dependencias. Nosotros entendemos, sobre todo los que estamos ligados a equipos de tecnología, que de cierta manera el principal factor que influye en el no cumplimiento de OKRs es principalmente los riesgos que se ven materializados a través de dependencias. Entonces, mucho del foco de la gestión de portafolios está ligado justamente a eso, ¿no? Al tema de dependencias. O igual vamos a explorar un poco sobre este punto, ¿sí? A los que recién se van conectando, la bienvenida, a los que están por redes sociales, a los que están por Zoom también, gracias por su tiempo. Y nada, empezamos a hablar un poco sobre el tema de portafolios, ¿sí? Como pueden ver en pantalla, me gusta trabajar mucho con el tema de los roadmap. Un roadmap puede ayudarnos a visualizar todo un sistema de manera más orgánica, probablemente. Lo que les comparto, como lo reitero en todas las sesiones, son solo ideas, no les comparto un método, no existe un método de OKRs en general. Cada organización propia adopta un propio método de trabajo. Una de las cosas que vamos a tener que ir descubriendo justamente cuando trabajamos temas de portafolio está en llegar a el tema de la definición de OKRs de negocio, partiendo por un trabajo que habíamos comentado ya en la sesión anterior, que vamos a rescatar algunos puntos en esta sesión, luego empezar a trabajar hacia un modelo de priorización de trabajo, elaborar el presupuesto, que es otro de los temas bastante interesantes, el tema de la priorización per se del portafolio, la elección de proyectos trimestrales. Muchas de las organizaciones que trabajan hoy con el tema de portafolios lo hacen de manera trimestral. Hay algunas organizaciones que están empezando, sobre todo a las que les cuesta un poco más entrar en el ciclo trimestral, están empezando a trabajarlo de manera semestral. No es una mala idea, creo que es una buena forma de comenzar. Luego la ejecución del portafolio, evidentemente, y finalmente resultados que vamos a tener que ir trabajando. Recuerden que cuando hablamos de gestión de portafolios a partir de OKRs está principalmente alineado a una respuesta de priorización de trabajo en torno a los resultados clave que estamos generando. ¿Sí? El corazón de trabajar portafolios con OKRs es poder de cierta manera tener esa posibilidad de ir priorizando trabajo, priorizando incluso dependencias o riesgos y su atención a partir de el impacto que puedan generar en los resultados clave que tengamos. Ese tema de portafolio se puede aplicar tranquilamente a una tribu, si es que están escalando, o un tren. Se puede trabajar en una estructura tradicional, pueden trabajarlo en un área, pueden trabajarlo en un departamento, pueden trabajarlo en una organización, ¿sí? Y evidentemente vamos a tener que ir
construyendo cosas alrededor dependiendo de qué tan robusto necesitamos que hacer o construir el trabajo en el portafolio que estemos desarrollando. ¿Sí? No voy a profundizar en temas de qué es un portafolio ni nada, sino que vamos a entrar un poco más en el cómo lo he venido haciendo y quizás les pueda, como les había comentado desde el inicio, dar algunas ideas, ¿sí? Entonces, más o menos esa es la ruta, ¿no? Partiendo desde la definición de unos OKRs a los cuales vamos a tener que alinearnos hasta el momento en el que ya tenemos los resultados finales. Esto se puede hacer en un entorno de trimestre, ¿sí? Incluso la ejecución puede llevarse a un semestre, ¿no? Lo que buscamos hacer es que esta primera parte que ustedes ven en este cuadrado, esos primeros 5 puntos casi, que ven en este cuadrado más claro, de un gris más claro, se haga en el menor tiempo posible. Muchos de los equipos que están justamente acompañando temas de portafolio están buscando de que este espacio sea el menor posible, ¿sí? Sea el menor posible porque hay todo un proceso que hay implícito y que vamos a ir comentando en las siguientes láminas. A partir de esto, una de las cosas que nos suelen preguntar mucho y muy a menudo es, ok, yo quiero hacer OKRs en mi organización, ¿sí? Quiero hacer OKRs en mi organización y no sé por dónde empezar, no sé de pronto cuánto le debo destinar a mi día a día, ¿puedo utilizar OKRs para mi run, para mi negocio, para lo que hago hoy? ¿O solamente tengo que diseñar o trabajar OKRs para la transformación o para el crecimiento, el growth? Entonces, siempre es una pregunta bastante común, sobre todo cuando ya empezamos a mirar esto a nivel organizacional. A mí me gusta mucho este cuadro de Gartner. Sí, este cuadro de Gartner de cierta manera nos ayuda a poder dirigir un poco el trabajo que vamos a hacer. Entonces, lo que dice Gartner es que nosotros deberíamos dedicarle del tiempo de una persona que está dedicado a una organización, debería, o los equipos que estén dedicados a una organización, debería dedicarse aproximadamente el 70% a el día a día, ¿no? Al running, ¿sí? Al mantener el negocio actual en temas de mantenimiento, ejecución de procesos, el que la empresa funcione o la organización funcione aproximadamente un 70%. Ahora, aquí hay que tener algo súper interesante en consideración, ¿no? Y es el hecho que si ya no le dedicamos el 100% y le dedicamos el 70%, vamos a tener que desatender algo. Probablemente uno de los primeros problemas que nos encontramos nosotros los que estamos acompañando procesos de transformación es qué dejo de hacer para dedicarle ese tiempo que ya no lo estoy utilizando en mi día a día para poder transformar o para poder mejorar o incrementar mi mercado, ¿no? Entonces, de cierta manera es una decisión difícil. No quiero profundizar en esto en este espacio, pero sí creo que es importante esta dedicación de tiempo. De cierta manera es bastante interesante, para algunos incluso es bastante agresiva. Algunos empiezan con 10% dedicados del tiempo a la transformación, luego van incrementando a un 15, a un 20, incluso hasta un 30, hasta que poco a poco la transformación va siendo parte del día a día, ¿no? Entonces va absorbiéndose. Pero definitivamente un problema que se van a topar aquí es, ok, algo vamos a tener que desatender, hay que ser conscientes de que vamos a desatender algo en transformación y esto nos va a permitir mejorar el negocio o incrementar el negocio más adelante. Lo mismo pasa para los OKRs, ¿no? Cuando queremos nosotros trabajar OKRs, probablemente este porcentaje de definiciones nos puede ayudar a nosotros para establecer un poco los resultados clave, ¿no? Los resultados clave pueden estar combinados justamente entre el mantenimiento del negocio, entre el crecimiento del negocio y la transformación del negocio. Entonces, en promedio, podría ser un buen punto de partida este. Puede ser más, puede ser menos, puede ser trabajar solamente entre run y transformación, entre el día a día y la transformación, entre el mantenimiento del negocio y la transformación, puede ser un 80-20, puede ser un 90-10, pero es importante tenerlo, ¿sí? Una de las cosas que he aprendido es que cuando trabajamos OKRs y lo ligamos a los equipos, no es una buena idea solamente ligar los OKRs al proceso de transformación. Creemos que en la medida que pueda abarcar el día a día de los equipos, puede ser muchísimo más retador y sobre todo más integral el abordaje del trabajo. Entonces, esto puede ser un buen punto de inicio. Ustedes podrían pensar que cuando empecemos a definir OKRs, al menos por ejemplo organizacionales o del portafolio que trabajemos, empiecen a mirar esto como unos porcentajes que podrían tomar como referencia para construir sobre todo los resultados clave, ¿no? Porque los objetivos casi siempre son ligados a temas de transformación o a un tema de futuro. Entonces, y generalmente ligado a transformación. Entonces,
yo creería que es muy importante que cuando empecemos a considerar resultados clave, podamos tener de cierta manera estos números en consideración para poder definir buenos resultados clave. Si entonces tengan en consideración esto, les puede servir bastante el poder tomarnos en consideración, ¿no? 70% al día a día, 20% a expandir el negocio y un 10% del tiempo de los equipos aproximadamente al tema de transformación. Lo mismo debería ser representado en sus OKRs. A partir de esto, empezamos con una primera etapa, digamos así, o un primer gran inicio, ¿no? Que es el tema de la definición de los OKRs de negocio. Ya habíamos conversado en la sesión anterior, los que quisieran y se la perdieron la última sesión que tuvimos el miércoles pasado. Los invito a que puedan entrar a mi canal en YouTube. Ahí están todas las sesiones que hemos tenido. Esta es la cuarta sesión en la que estamos entrando y podrían trabajar en la tercera o podrían revisar la tercera que justamente tiene que ver con esta parte de el nivel de, organizacional, ¿sí? Dándole un zoom un poco a lo que habíamos comentado en la sesión anterior, una de las cosas que yo les sugería cuando empezamos a trabajar OKRs a nivel de negocio estaba justamente en conformar un equipo core, ¿no? Yo le llamaba así a un equipo que estaba generalmente conformado con un representante de finanzas, un representante de, perdón, de finanzas, quizás alguno de ventas o comercial, alguno de transformación y alguno de data en el caso que sea posible, ¿sí? Y alguno de planeamiento estratégico, ¿sí? Si estamos a nivel de negocio, probablemente trabajemos con algunos VPs, ¿sí? Con unos vicepresidentes o con algunos directores, dependiendo de la organización, y, pero que no sean con todos, ¿no? Porque una de las cosas que aprendí también es que obviamente un entorno de director, un entorno general, de dirección general es un entorno en donde hay muy poco tiempo y hay que tratar de ser lo más eficiente posible porque el costo de hora hombre es bastante alto, ¿no? Entonces es mejor tener un equipo más pequeño que pueda establecer o trabajar un pequeño draft y que ese draft pueda canalizar la información o la conversación, mejor dicho, a construir OKRs desde cero con todos juntos, ¿sí? Eso es probablemente uno de los aprendizajes que he tenido a lo largo de estos años. Entonces, trabajamos un equipo core, probablemente conformados entre varias personas. Sugeriría en la medida de lo posible no más de 5 personas, en donde empiecen a determinar cuáles son sus principales stakeholders, probablemente los directores, si estamos a un nivel de negocio, o las direcciones y sus directores per se. Yo sugiero mucho el tema inicial o al iniciar el tema de OKRs en cualquier nivel, el que puedan entrevistarse con stakeholders, ¿no? Una de las cosas que creo que es súper importante es empezar a conocer las expectativas del entorno, empezar a mirar cómo nos vamos vinculando con ciertas personas, cómo nos vamos vinculando con ciertas áreas, qué esperan de nosotros, qué objetivos, qué resultados claves están buscando para que ellos puedan también hacer bien su trabajo, ¿no? Entonces, este tipo de entrevista que ya lo hemos conversado en la sesión 1, en la sesión 2, en la sesión 3, es importante reiterarlos y tenerlos en este espacio también. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Nos reunimos como equipo core con determinados perfiles, determinados stakeholders, para justamente levantar esta información, ¿no? Que puede ayudarnos a tener cierta base para construir los OKRs. Generalmente todo esto es un cúmulo de expectativas, necesidades y demás, y problemas muchas veces. Esa información hay que categorizarla. Probablemente el parte del equipo tiene que categorizar esta información para ver qué puntos son importantes o rescatables que vamos a tener que ir sirviéndonos como base para construir los OKRs, ¿no? Y luego de esto, obviamente ya tocará un proceso de elaboración de un draft. A un draft me refiero con una propuesta de OKR de objetivos y resultados clave, obviamente avalado por toda esta información que hemos tenido de manera previa. Y aquí es donde toma relevancia un poco el tema de las entrevistas, ¿no? Porque muchos de los equipos tienen por costumbre, algunos que están empezando por OKRs, en sentarse de la nada y construir OKRs. Pero cuando les toca un poco validar esto, no sé si la palabra es la correcta, pero validar al menos con su entorno, quizás con su jefe inmediato o algunos otros interesados, muchas veces no pasa la primera evaluación y es que estamos apuntando probablemente a lugares distintos. Entonces, por eso creemos que la importancia de las entrevistas previas nos ayudan a focalizar un poco el ámbito de acción que vamos a tener con los OKRs o que vamos a afectar con los OKRs. Lo mismo obviamente pasa a nivel de negocio, ¿no? Necesitamos
reunirnos con el entorno para saber qué es lo que necesitan, para saber hacia dónde creen que que nosotros deberíamos como organización apuntar, y sobre esto vamos categorizando esa información y vamos construyendo una propuesta. Una vez tengamos la propuesta ya definida, muchas veces pasa que damos una segunda vuelta con algunos stakeholders claves, ¿no? Con algunos stakeholders claves que nos permita nuevamente revalidar, reconfirmar y sobre todo setear algunas expectativas, ¿no? Porque a veces se quiere hacer mucho, pero no se puede. Entonces, nos ayuda muchísimo, pero muchísimo el empezar a mirar esto de cerca, empezar a reunirnos con esas personas, sobre todo las más difíciles de la organización, para entender un poco sus preocupaciones en el caso que haya, o ganarlos como aliados en el caso que no lo estén, ¿no? Entonces, esas reuniones previas al taller de definición de OKR son claves, y al ser uno a uno, ayudan a disminuir bastante el tiempo de inversión en este tema de OKRs, ¿no? Una vez que ya tengamos seteado todo esto y que de cierta manera los agentes intervenientes en esta definición de OKRs de negocios saben, conocen el draft, conocen el porqué del draft, probablemente las sesiones de los talleres terminan siendo mucho menos complicadas, ¿no? Me tocó a mí personalmente trabajar desde cero con un directorio o con directorios, y conforme he venido experimentando cosas, he llegado a la conclusión personal de que es muchísimo mejor de esta manera, ¿no? El ir construyéndolo de manera colaborativa, ir coordinando con el entorno con el que voy a desarrollar los OKRs, y una vez que llegue el taller per se de OKRs, ya tengo ya un draft que me permite principalmente canalizar, ¿no? Mi labor dentro del entorno es canalizar las conversaciones, es un poco apuntalar algunos temas claves, sobre todo numéricos, que se pueden ver previstos en esos temas más a detalle. Y a partir de esto, seguramente una o dos sesiones ya tenemos los OKRs que finalmente son publicados en el sentido de compartidos, ¿no? Entonces, aproximadamente esta definición de OKRs, estos puntos que les he compartido hoy, pueden estar definidos en un espacio de una semana, hasta me ha tomado espacios de hasta 3 semanas, ¿sí? Como máximo. Ya, obviamente, dependiendo de qué tan bueno sea esa etapa previa, ese pre-work a esos talleres de definición, los resultados son muchísimo más rápidos, ¿no? Creería que el hecho de que podamos hacer bien, comunicarnos bien, sobre todo con los stakeholders, y ir validando constantemente y continuamente este draft que estamos definiendo, las sesiones de definición conjuntas se hacen más sencillas, se hacen menos complicadas, menos complejas, y no suele haber tantas complicaciones como cuando no las hay. Entonces, eso es lo que yo les sugiero. Una vez que ya hayan definido los OKRs, son publicados a la organización, y probablemente a partir de aquí empieza todo el proceso de establecer trabajo, ¿no? A partir de lo que estamos buscando como objetivos y resultados clave, ¿sí? Eh, en paralelo, o no necesariamente es un punto siguiente, o es necesaria la definición de los OKRs para poder trabajar lo otro, es empezar a mirar un poco, voy a pasarme es esta parte del modelo de priorización, ¿sí? Después les voy a compartir la diapositiva anterior. Les decía de que el tema de la priorización es súper importante, ¿no? Porque definitivamente dentro del entorno en el que estamos en una organización con recursos limitados, vamos a tener que establecer un modelo de presupuesto en algún momento, tarde o temprano, antes o después de construir los OKRs, o mientras estamos construyendo los OKRs. Entonces, no necesariamente esto es lineal, a eso me refería. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar ese tema de presupuesto, cuando empezamos a mirar un poco el cómo organizar el trabajo, una de las cosas que hemos descubierto continuamente es que muchas veces tiende a ser importante, interesante, una buena opción el empezar a tener un modelo de priorización interno, ¿no? Muchas organizaciones tienen un modelo de priorización. Sus iniciativas las van categorizando de acuerdo a diversos factores. Este de aquí que les presento yo a continuación es solo un ejemplo, ¿sí? No necesariamente tienen que hacerlo de esta manera, ¿sí? El establecer de ideas entendiéndose como algo que no ha sido probado, lo que está en la mente de alguien o de algunas personas, y que quisieran probar, experimentar ciertas hipótesis, ¿no? Pero que todavía no ha sido probado para nada, ¿no? Un experimento, y es algo que lleva en curso, ¿sí? Que definitivamente tiene cierto tiempo de ir trabajándose, y que obviamente necesita madurar conforme va avanzando, ¿no? Ir quemando hipótesis.
Una vez que se han quemado las suficientes hipótesis y que de cierta manera ya se están haciendo casi autosostenibles, pueden entrar hacia un entorno que ya podríamos llamar proyectos. Y finalmente lo que ya es sostenible, lo que ya es parte del día a día y que ya puede autosostenerse solo y que puede autogestionarse solo, quizás puede pasar a la operación. Como les decía, es un modelo súper sencillo, nada del otro mundo. Ustedes pueden llevar este modelo a 3, a 2, a 1, si es que lo desean, dependiendo en dónde lo van a trabajar. Pero es súper importante conversar, coordinar sobre un modelo de priorización, porque a partir de esto muchas veces se determina el presupuesto. Ya vamos a hablar de esto, ¿sí? Yo les hablaba que cuando nosotros terminamos de definir las OKRs a nivel de negocio, podemos tener justamente OKRs, ¿no? Publicados, ¿no? En este caso, por ejemplo, es un OKR de una banca extranjera y que de cierta manera pueden tener y visualizar un poco ejemplos de objetivos, ¿no? Por ejemplo, un objetivo es ser el principal medio de pago del país, incrementar en un 23% el uso de tarjetas de crédito, en un 37% el parque activo de sus tarjetas, incrementar en un 30%, el 30% el tema de ser medio de pago, duplicar la utilidad neta por un lado, crear una organización innovadora, no sé, con 85% de nuevos productos, incrementar el NPS del propósito de la organización, disminuir los lead time de productos, disminuir el 80% de defecto de calidad, etcétera, ¿no? Entonces, yo les decía lo siguiente, ¿no? Muchas veces a las organizaciones les cuesta mucho llevar todos sus objetivos a 2 o 3, ¿no? El hecho de que puedan tener 4, que puedan tener 5 no es malo, pero obviamente no es una de las mejores opciones. En este caso, en este ejemplo, que es real, son 4, ¿no? 4 objetivos, cada uno tiene entre 3 a 4 resultados clave y están alineados obviamente hacia un propósito organizacional que define un poco el actuar de la organización. ¿Sí? Yo les decía que esto es importante comunicar, esto es importante que la organización lo conozca, que de cierta manera se vaya entendiendo el por qué son esos números y por qué no otros. A mí me ha servido muchísimo el tema comunicacional, ya sea a través de una explicación de alguien. En algunas organizaciones con las que he trabajado muchas veces, el gerente de planeamiento o muchas veces el director de finanzas o hasta incluso el mismo CEO, se graba un video súper pequeño explicando un poco cuáles son los puntos, los objetivos que vamos a tener, los resultados clave que estamos buscando y el porqué de ciertos resultados clave para la organización. Este video es difundido. Algunos utilizan una reunión particular para poder comunicar esto a toda la organización. Ya depende un poco de la forma en la que quieran llegar, ¿no? Lo importante es que esto sea entendido, que sea comprendido por las personas que trabajan en la organización. Habiendo dicho esto, pasando nuevamente a la parte del modelo de priorización, yo les decía de que no necesariamente el modelo de priorización lo debemos a construir después de tener los OKRs, puede ser particularmente trabajado mucho tiempo antes, durante, en el caso que no lo tengan. Muchas veces organizaciones ya lo tienen en realidad, pero lo importante de este modelo de priorización es sentar las bases para poder pasar al tema de presupuesto. Sin embargo, si es que nosotros entendemos que para poder presupuestar algo debo conocerlo en un entorno, es que los business case suelen ser una muy buena opción para conocer esa iniciativa que yo voy a financiar o lo que yo voy a financiar. Entonces, muchas de las organizaciones están adoptando el trabajo de business case y están adoptando que las personas de sus organizaciones conozcan sobre qué es un caso de negocio y que de cierta manera esto les permita tomar decisiones un poco mejor informadas, ¿no? Entonces, dependiendo de la tipificación de iniciativas que puedan tener ustedes dentro de su organización, pueden establecer business case distintos ad hoc y que estos business case pueden estar incluso ligados al tema de OKR, como lo pueden ver en la parte derecha. El tema de, por ejemplo, ¿no? Los experimentos, ¿no? ¿Qué puede contener un business case en experimentos? Es el nombre de la iniciativa, la fecha de presentación, quién es el product owner en el caso estén haciéndolo de manera ágil, quién es el sponsor, quiénes son los stakeholders, cuál es el resumen de lo que están haciendo, quién es su equipo de trabajo, cuál es el impacto potencial, por ejemplo, en los OKRs empresariales. Eso quiere decir que se necesita conocer antes los OKRs empresariales, cuáles son las hipótesis de esa iniciativa, cuáles son los KPIs en el caso quieran trabajar o trabajen con KPIs
KPIs también, cuál es el alcance de la iniciativa, qué requerimientos necesitan y alguna documentación de sustento que puedan tener adicional, ¿no? Entonces, toda esta información puede ser súper relevante para poder ir conociendo la tipología o las iniciativas que tenemos en la organización. Post hacer un tipo de presupuesto, no sé si está bien dicho, de presupuestación, hacer un presupuesto en torno a estas iniciativas puede ser súper importante, ¿no? Entonces, no solamente es por un lado la tipificación para el presupuesto, sino también eso nos puede ayudar para establecer business case dependiendo de cada una de esa tipificación que tengamos en las iniciativas dentro de la organización. Obviamente van a haber algunas iniciativas o algunas tipologías de iniciativas que van a necesitar menos información o que van a tener menos información para tomarse decisiones, ¿no? Puede ser el tema de las ideas, ¿no? Si no he, por ejemplo, en el ejemplo que les había dado, si no he experimentado nada, todo está en el pleno de las ideas con algunas estimaciones, acercamientos seguramente a lo que quiero, pero de cierta manera esta información va a ser muchísimo más vaga que, por ejemplo, la de un proyecto que ya tiene quizás meses o años trabajándose. Entonces, evidentemente vamos a tener que ir trabajando un business case muy ajustado a la tipología que vamos a tener. Entonces, por un lado, le prediremos incluso gastos, inversión, OKRs del mismo proyecto en el caso que se esté haciendo. Y por otro lado, simplemente tendremos alguna información súper a alto nivel que nos permita de cierta manera conocer el impacto potencial de la iniciativa. En este caso podría ser de un tipo de ideas, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Estos dos pasos previos, tener una tipificación, tener de cierta manera un tipo de business case. Yo no soy partidario particular de tener un business case para todo en el sentido de todos deben tener el mismo business case. Creo que es importante customizar un poco cada uno de estos entornos. Safe nos habla bastante de este tema en particular, entonces sí sugiero que puedan tomarse el tiempo para poder diseñar el business case lo más lean posible para poder empezar a trabajar información y empezar a tangibilizar un poco más la data para poder tomar mejores decisiones. Evidentemente, el punto siguiente tiene que ser el tema de presupuesto, ¿no? Entonces, si es que nosotros vamos a trabajar temas de presupuesto para iniciativas, recuerden que nosotros habíamos hablado en sesiones anteriores que lo que estábamos buscando cuando trabajamos con OKRs principalmente y lo que representaba en realidad un resultado clave era una hipótesis que vamos a tener que ir validando. A partir de esa hipótesis vamos a tener que hacer diversos experimentos para ver si llegamos a esa hipótesis y validamos esa hipótesis, ¿cierto? Entonces, esos experimentos van a tener que necesitar un presupuesto. Este tema que veníamos arrastrando en estas diapositivas anteriores tenía que ver con eso, con algo que yo voy a tener que hacer para poder mover mis resultados clave y por ende mis objetivos. Obviamente voy a necesitar dinero, ¿sí? Entonces, a partir de esto es que muchas veces se elabora el presupuesto a través de esto, hasta veces de trabajo, ¿no? Entonces, en el ejemplo que yo les he puesto, por ejemplo, sabemos que proyectos y operación probablemente sea una inversión y no sea un gasto, pero probablemente en temas de experimentos e ideas sí sean gastos en el sentido de que no necesariamente va a haber no un retorno de inversión, ¿no? Yo puedo tener un proyecto de innovación que voy a estar financiando y que no necesariamente va a tener algún tipo de retorno inmediato en el corto, mediano o largo plazo. No necesariamente. Entonces, muchos de estos proyectos que están en una etapa incipiente de verificación, de validación, se trabajan a partir de bolsas, ¿sí? Se trabajan a partir de bolsas que de cierta manera vienen o nos ayudan a poder organizar mejor el gasto. Entonces, muchas de las organizaciones lo que hacen es trabajar un presupuesto de alto nivel a partir del inicio del año, para todo el año, y lo van categorizando, lo van destinando en tracks que podrían ser semestrales o trimestrales para poder generar la inversión. Entonces, cada vez que tengamos, por ejemplo, imaginemos en el ejemplo más sencillo del mundo, tenemos 12 millones para gastar en temas de experimentos o experimentación de mis OKRs a lo largo del año, quizás pueda tener aproximadamente unos 3 millones para gastar de manera trimestral. El trabajo que vamos a tener que ver es que esos 3 millones van a estar probablemente implícitos en proyectos, en experimentos, en ideas, fuera de la parte operacional, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos a tener que ir mirando un poco de cerca qué proyectos están siendo autosostenibles. Quizás tengamos algún proyecto que no lo sé.
Entonces, ese tipo de detalles vamos a tener que ver y que a partir de la establección o la importancia de experimentos e ideas, dedicarles esa bolsa para poder irlas abordando dentro del trimestre. Evidentemente, vamos a tener probablemente más ideas que presupuesto. Esto implica hacer todo un proceso de análisis para poder saber a qué le vamos dedicando dinero. Y aquí se convierte en algo bien interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos asumiendo que vamos a tener una bolsa en la cual van a tener que competir ideas o experimentos, en el caso, en el ejemplo que les estoy poniendo, para poder ser financiados durante un trimestre. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo voy a financiar no es el proyecto completo, lo que voy a financiar es el segmento. ¿Qué llevo a esto? ¿Qué llevo con esta o qué gano con esta financiación del segmento? La aceleración probablemente de los resultados del negocio, ¿no? Una de las cosas con las que lidiamos, lo que estamos ligados a este tema de transformación organizacional, es que muchas veces los equipos ágiles avanzan en un ritmo muchísimo más rápido, digámosle así, que la misma organización y que la misma organización se vuelve muchas veces el techo de estos equipos ágiles. Entonces, si lo que buscamos es un sistema que pueda agilizar el negocio, sabiendo que les van a requerir cada 3 meses resultados, seguramente las cosas se van a destrabar muchísimo más rápido. Se los digo por experiencia, se destraban más rápido. ¿Sí? Porque cada uno tiene objetivos que va a tener que ir alcanzando y por eso van a ser evaluados cada 3 meses. ¿Sí? No una evaluación de desempeño, sino una evaluación de cumplimiento de los objetivos o resultados que se hayan propuesto. A partir de esto, es que nosotros creemos que este tema, manejarlo a nivel organizacional, puede ayudar a empujar un poco a los elefantes, ¿no? Sobre todo a los que les cuesta mucho entrar en el ritmo ágil, ¿no? Establecer resultados OKRs trimestrales los puede ayudar a empujarlos un poco en cuanto a la capacidad de respuesta que van a tener y necesitar, ¿no? Los equipos ágiles tienen sprint de 2 semanas y a partir de esos sprint de 2 semanas tienen que entregar algo más o menos 2 semanas, digo, tienen que entregar algo al final del sprint como mínimo, ¿no? Entonces, algo que vamos a tener que buscar es que la organización va a tener que entregar cosas hacia el final del trimestre. Entonces, esa necesidad de ir encontrando resultados les va a tomar empujar más de lo que quisieran muchas veces la organización. Entonces, esto ayuda muchísimo a la dinámica organizacional. Entonces, una vez que tengamos este presupuesto destinado, por ejemplo, a experimentos e ideas, vamos a tener que determinar algún criterio de trabajo que nos permita priorizar todo lo que tengamos, ¿no? Y aquí es donde parte otro punto interesante que he venido conociendo mientras he venido profundizando en este tema de OKR, ¿no? Y es el hecho de que a muchos les cuesta apagar proyectos que están en curso, ¿no? ¿Y a qué me refiero, no? Muchas organizaciones tenemos iniciativas que están corriendo, que tienen 3, 4, 6, 10 meses y que de cierta manera todavía no generan resultados, ¿no? Pero se hacen llamar o piensan que están en un entorno ágil y de pronto creemos que este tema de los OKRs puede ayudar incluso a eso, ¿no? Porque recuerden que cada 3 meses nosotros vamos a necesitar resultados y vamos a evaluar tus resultados o el fin del trabajar con el portafolio, los OKRs con portafolio, es que tengamos este espacio trimestral en el que podamos validar resultados y le podamos dar el go para el siguiente trimestre o no dárselo. ¿No? Entonces, un proyecto puede ser o debería ser evaluado trimestralmente para que al menos tenga la posibilidad de seguir 3 meses más, de comprar 3 meses más de trabajo, ¿no? A partir de los resultados que ha tenido en los primeros 3 meses. Entonces, nosotros no vamos financiando el proyecto, lo que vamos financiando es el tramo, el trabajo implícito en ese tramo de proyecto. Este business case justamente representa o debería representar ese trimestre. Si bien es cierto, puedo tener información de todo el proyecto, mucho del backlog que se presenta en ese business case está ligado a un trimestre. Entonces, al finalizar el trimestre, yo puedo saber si es que me fue bien, me fue mal. Hubieron diversos factores que de pronto hicieron de que esto no vaya bien. Entonces, esto nos puede ayudar a poder ir sacando cosas muchísimo más rápido y sobre todo empezar a decir no. Yo les decía en la primera sesión, una de las cosas que empecé a aprender y a profundizar con el tema de los OKRs es que es ser consciente de que a veces le decimos, que cuando decimos sí, le decimos no a muchas cosas, o cuando le decimos no a algo, le decimos sí a muchas cosas. Entonces, quizás esto se hace muchísimo más evidente cuando empezamos a trabajar OKRs y cuando empezamos a mirar el presupuesto. Hay iniciativas que van a tener que ir trabajándose dentro de 3 meses, pero hay iniciativas tan buenas probablemente que estén en lista de espera y que por temas de presupuesto no vamos a poder abarcar todo.
Entonces hay que tener un compromiso interno, primero, por ser lo suficientemente analíticos para que el resultado sea evaluado de la manera más rigurosa posible, pero también hay que ser conscientes de que no, la iniciativa no necesariamente es perfecta, ¿no? Que nosotros no nos enamoramos de la iniciativa, sino de los problemas. Entonces, si no lo resuelve esta iniciativa o esta hipótesis, hay que cambiar de hipótesis. Entonces, no cambiar de problema. Entonces, una de las cosas que vamos entendiendo a partir de la gestión del presupuesto y que lleva a la organización es entender justamente eso, de que la organización va a tener que elegir qué hacer. No, ya no puede hacer todo, ya no puede financiar todo. ¿Por qué? Porque hay cosas más importantes que otras. Hay tiempo que le dedicamos a cosas que no son relevantes en la organización, pero le seguimos dedicando tiempo. Nos autosaboteamos los objetivos que tengamos. Entonces, el hecho de canalizar un poco el trabajo hacia entornos, hacia hipótesis que verdaderamente solucionan o buscan solucionar problemas importantes en la organización o pretenden llevarnos a objetivos importantes en la organización es súper más relevante se vuelve una prioridad interesante, ¿no? Entonces, no solamente focalizamos un poco el trabajo, sino también de cierta manera empezamos a elegir qué hacemos y qué no hacemos, ¿no? Entonces, eso creo que es súper válido, esto es súper interesante y que a partir de que vayamos experimentando esto, se termina siendo un beneficio bastante importante cuando empezamos a agarrar o trabajar OKRs con los portafolios, ¿sí? Entonces, no sé si las personas que nos siguen en las redes sociales o las que están aquí por el Zoom nos quieren hacer alguna pregunta. Igual, si es que quieren, pueden abrir su micro. Si es que no, pueden escribirlo por el chat. Igual los leemos, ¿no? Igual en cualquier momento pueden hacer preguntas y los vamos revisando, ¿sí? Entonces yo les decía esto, ¿no? Que de cierta manera el presupuesto me ayuda a sincerar muchas cosas, ¿no? Y sobre todo deben haber acuerdos dentro. Yo creería que una de las cosas importantes, no solamente a nivel de portafolio, sino a nivel de organización, es empezar a no buscar autosabotearnos, ¿no? Si nosotros tenemos que nuestra mejor inversión es hacia el proyecto A, no podemos invertir en el proyecto C sabiendo que está en la mitad, más, menos de la prioridad que tengamos de proyectos, porque ese dinero que le estamos dedicando a eso puede tranquilamente ayudar a acelerar lo que estamos haciendo y que es más prioritario probablemente en el proyecto A que les comento, ¿no? Entonces hay que tener en consideración eso y ese acuerdo debe ser explícito hacia toda la organización y eso nos ha pasado muchas veces cuando ya empezamos a trabajar ese tema de portafolio. Una de las lecciones aprendidas es esa. Muchas veces muchos directores tienen proyectos, iniciativas en general que no necesariamente están priorizadas dentro de lo que se tiene que hacer, pero se busca algún presupuesto por algún lado para que se haga, ¿no? Entonces hay que buscar acuerdos, hay que buscar compromisos para que no nos autosaboteemos y que las elecciones que hagamos de proyectos sean validadas por todo el entorno y que estos no sean iniciativas del área de finanzas, del área de marketing, del área de logística, sino de la organización. Entonces, hay mucha importancia en estos acuerdos implícitos que se generan y explícitos también cuando empezamos a trabajar ese tema de portafolio y presupuestos, ¿no? Recapitulando un poco este punto, lo que tenemos es empezar a dividir un poco el presupuesto que tenemos del año en torno a la categorización. Seguramente vamos a tener una bolsa, como le solemos llamar, para experimentar cosas. Esa bolsa limitada probablemente, vamos a tener que ir priorizando cómo la vamos a destinar en los proyectos trimestrales, ¿no? Entonces, a partir del entendimiento que los recursos son limitados y que de cierta manera tenemos más ideas de las que podemos financiar, es que vamos a tener que priorizar esas ideas en función o estas iniciativas en función a la información que tengamos. Aquí es donde cobra relevancia los business case, ¿no? Entonces, normalmente, si estamos, por ejemplo, en un entorno de portafolio, quizás imaginemos en un entorno de tribu, probablemente nos tengamos que juntar para poder priorizar lo que tengamos, ¿no? Las iniciativas que tengamos. ¿Cómo lo he venido trabajando?
Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Ah, genial, muchas gracias. Les comentaba lo siguiente, ¿no? Vamos a compartir. Listo. Les comentaba lo siguiente, de que cuando empezamos a trabajar el tema del portafolio, seguramente una de las cosas que vamos a tener que ir buscando es el tema de la priorización. Este es un esquema súper sencillo, ¿sí? Súper sencillo que nos puede ayudar justamente a poder establecer algún criterio de priorización. Este criterio de priorización, en definitiva, lo que nos va a ayudar es a poder elegir de todo lo que tengamos qué es lo que vamos a financiar. Les he puesto a nivel de iniciativas, ¿no? Puede ser, yo les había hablado de la tipificación, probablemente no todas las tipificaciones que tengan van a entrar en una bolsa, probablemente algunas van a tener que tener un financiamiento sí o sí. Hay algunas que vamos a entrar sobre todo en el nivel de en el nivel más básico de experimentación van a tener que entrar en un proceso como este. Sobre todo los últimos puntos que les comentaba anteriormente en esta parte del presupuesto, ¿no? En el ejemplo que les había puesto, experimentos e ideas seguramente van a esa bolsa. Estos son los tipos que vamos a tener que ir eligiendo para ver cuáles son más importantes o cuáles le pegan de cierta manera mejor a los OKRs. Este cuadro representa justamente un cuadro súper sencillo, como les decía, que está alineado a las iniciativas y lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Lo que pasa aquí es que a partir de un equipo que definitivamente son los que eligen las iniciativas que van a ser financiadas, van pasando, digámoslo así, los product owners o los líderes de las iniciativas para ir mostrando un poco lo que el potencial de la iniciativa, ¿no? Entonces irlos comentando, probablemente comentar el business case y de cierta manera ir haciendo una evaluación en torno a cuánto le van pegando esta iniciativa a esos OKRs, ¿no? Principalmente los resultados clave porque termina siendo lo más tangible, ¿no? Algunos utilizan Fibonacci, otros utilizan una escala del 0 al 10, no sé, en el caso que lo quieran hacer así, lo pueden hacer así. La idea es empezar a establecer lo siguiente, hacer un cuadro de doble entrada que nos permita ir comparando el aporte que tiene cada iniciativa a estos resultados clave. ¿Sí? Ya sea que tengamos como en el ejemplo, dos objetivos o ya sea que tengamos más de un resultado clave. Entonces, creo que es súper importante que tengamos en consideración, ¿sí? Súper importante que tengamos en consideración que vamos a tener que ir evaluándolas y que de cierta manera van a tener finalmente una ponderación, van a tener finalmente un resultado que nos va a servir como criterio para seguir conversando probablemente, ¿no? Y esto quiero dejarlo muy en claro. Nosotros podemos tener criterios matemáticos incluso para poder hallar o validar o priorizar iniciativas, pero finalmente creemos que esa información termina siendo principalmente una referencia. Yo puedo tener tres iniciativas de las cuales sé que la tercera quizá no tiene una buena puntuación, pero me permite habilitar cosas importantísimas para el otro año, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta iniciativa quizá no por un tema de alineamiento a los OKRs que tengamos en este trimestre, sino por un tema de sostenibilidad, hay que elegirla, ¿no? Entonces, es súper importante que el resultado, los resultados que tengamos una vez hecho esta evaluación, lo vayamos contrastando contra el sentido común y contra las necesidades que podemos tener en la organización. Yo les he puesto resultados clave en cada una de las columnas que podrían ser, por ejemplo, para este ejemplo, 2 para el objetivo 1, 2 para el objetivo 2 y además factores de éxito, ¿no? Una de las cosas que podrían utilizar ustedes es el tema de riesgos, es el tema del tiempo de la iniciativa, de duración de la iniciativa o el impacto. Entonces podrían tener algunos otros criterios que pueden ustedes también utilizar o adicionar en este contexto para poder hacer una evaluación y que de cierta manera puedan tener una información más relevante o de mejor calidad. Entonces, lo que hacemos es que, por ejemplo, tenemos unas 3, 4 o 5 personas que van a encargarse de priorizar el portafolio. Cada uno de ellas tiene una cartilla como esta y va haciendo una evaluación personal, va haciendo preguntas al product owner o va haciendo preguntas de pronto a la persona que está exponiendo la idea o está compartiendo el business case y a partir de esto va a hacer esta evaluación. Luego de esta información, luego de esto, lo que vamos a terminar haciendo es justamente conversando, ¿no? Porque finalmente probablemente tengamos iniciativas, evaluaciones diferentes, ¿no? Esto nos va a obligar a poder
conversar sobre ellas y tener un consenso o de cierta manera alinearnos un poco de lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, esta conversación es súper importante, estos números son referenciales, pueden ayudarnos para tomar mejores decisiones, no necesariamente el los resultados finales van a evidenciar el único resultado posible, es decir, la aceptación de estas iniciativas, sino que de cierta manera lo que estamos buscando es un poco mirar cuál es el foco, cuáles son las principales iniciativas o las iniciativas más importantes que vamos a tener en la organización, y si es que de pronto, por ejemplo, tengamos dependencias que atender en la iniciativa 1 y en la iniciativa 2, sabemos que por temas de alineamiento la iniciativa 1 es más importante y va a tener una prioridad de atención. Esto nos puede facilitar enormemente las decisiones dentro de un entorno de portafolio, ¿no? Porque puede pasar cosas que seguramente, sobre todo en TI, pasan mucho el tema de dependencias con equipos, por ejemplo, de microservicios, con equipos de no sé, se me ocurre de data, con equipos de seguridad y que de cierta manera va a tener no solamente uno, sino varios equipos con ellos y con estos equipos varias iniciativas. Entonces, el hecho de tener y saber cuál es la prioridad del negocio nos puede ayudar a poder zanjar estas dependencias, ¿no? Esta capacidad o esta prioridad de atención. Entonces, súper importante que tengamos la posibilidad de ir mirando hacia dónde vamos a ir, hacia dónde vamos a ir mirando y hacia dónde vamos a ir eligiendo y qué nos puede dar a nosotros como una idea de qué elección tomar cuando empecemos a abordar OKR, ¿sí? Entonces, es súper importante que tengan en consideración esto. Esta priorización les puede servir a ustedes como una referencia. No lo tomen de manera eh, absoluta, ¿sí? Sino referencial. Pueden utilizar los factores de éxito que necesiten. No les sugiero muchos porque complejizan muchísimo esto. Una vez que tengan los resultados, convérsenlos entre las personas que toman la decisión y lleguen a un acuerdo final. Ese acuerdo debería ser comunicado de manera oportuna cuando empecemos a trabajar ya en el día a día, ¿sí? Entonces, la idea de esto es que no solamente les sirva para poder saber qué iniciativas se van a priorizar en este trimestre, sino también para que les pueda servir para diferenciar las iniciativas y la importancia de ellas en torno al negocio. Entonces, esto les puede ayudar muchísimo cuando tengamos dependencias internas y tengamos que atender trabajo, cuál de estas dependencias a partir de la iniciativa de la cual pertenecen debe ser prioridad, debe ser priorizada en cuanto a su atención. Entonces, creo que estos dos puntos son importantes y se solucionan justamente con esto. A mí me pasó en algún banco que trabajé también estas dependencias enormes que tengamos con ciertos equipos, sobre todo los equipos transversales, y que de cierta manera ese tema de la priorización del portafolio, de saber cuál de las iniciativas es más importante o menos importante para el negocio, nos ayuda a poder calendarizar muchísimo mejor el trabajo que vamos a hacer y priorizar nuestra capacidad de atención en función a las iniciativas que evidentemente son más importantes que otras, ¿no? Siempre va a haber una iniciativa más importante que otra, nunca tengamos dos iniciativas igualmente de importantes, ¿no? Por algún factor, alguna va a ser diferente y evidentemente esto va a tener un impacto distinto. Entonces, eso, la idea es que una vez que tengan la información de las iniciativas o el acuerdo de las iniciativas que van a ser priorizadas, del conjunto de iniciativas que tengan, van a pasar a la parte de la elección, ¿no? Bueno, que eso ya se los acabo de comentar. La idea es que se haga de manera pública, se haga en el menor tiempo posible. Este proceso de llevar desde del business case hacia la elección debe ser en el menor tiempo posible. A mí me ha funcionado muchísimo trabajar con equipos en paralelo, un equipo que vaya formando a las personas que no saben hacer business case, a las personas que no saben pararse frente a un jurado o un Shark Tank para poder hacer preguntas y recibir preguntas sobre las ideas. Ayuda también tener un equipo que se ayude, que pueda colaborar con ir preparando a las personas que van a trabajar, ir colaborando, trabajando con el equipo que va a tomar decisiones y saber un poco qué factores pueden hacerse de este cuadro que les mencionaba anteriormente. Entonces, hay como que varios equipos que se van a tener que ir formando en paralelo para ir preparando el escenario para la elección, ¿no? Una vez que ya se haya hecho esta elección, hay que ser comunicada porque esto nos da el go a los equipos para empezar a planificar el trabajo que van a desarrollar o que van a generarse. Una vez hecho esto, van a tener que operar.
¿sí? Les he mostrado un modelo de gobierno X que les puede ayudar como que para tener referencia. No voy a profundizar para nada el modelo de gobierno porque no es nuestro foco a hacer esto. La idea es que ustedes puedan entender que dentro de un modelo de gobierno quizás trimestral van a tener un momento de planificación y van a tener un momento de revisión de resultados. La planificación, algunos le llaman Big Room Planning, otros le llaman PA Planning, y generalmente este espacio para revisar resultados de los OKRs o del trabajo que se haya generado en el trimestre le llamamos QBR o revisión de resultados de negocio trimestrales, ¿no? Como quieran llamarle está bien, la idea que van a tener estos dos grandes focos. A partir de aquí, ustedes van a tener la posibilidad de hacer un planeamiento, ¿no? Yo les decía que una de las cosas que hemos descubierto siempre, o muy a menudo, es que cuando empezamos a trabajar el tema de OKRs, el principal motivo por el cual no cumplimos los resultados clave o los objetivos o los OKRs en general son las dependencias. Es por eso la importancia de tener un entorno de gestión de dependencias a partir de un planeamiento, sobre todo si estamos, por ejemplo, en un entorno en donde hay muchas dependencias entre sí. Si tenemos equipos que pertenecen, no sé, a una cadena de valor y que están juntos en una tribu, que están juntos en un tren y que de cierta manera tienen muchas dependencias entre sí, van a tener que organizarse, puesto que algunos van a depender de otros y van a necesitar trabajo en ciertos ciclos, ¿no? Por eso es que muchas veces este planeamiento trimestral nos lleva a tener cierta rigurosidad en algunas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, el tema de los sprints, si son 3 meses, quizás sprint de 2 semanas, con 6 sprints podemos cubrir esos 3 meses, empezar a categorizar un poco y tener un plan de qué es lo que más o menos vamos a entregar por cada trimestre a alto nivel y que nos permita de cierta manera de reconocer las dependencias que tenemos con otros equipos o que otros equipos tienen con nosotros, ¿no? Entonces, eso se va a convertir de alguna manera en trabajo y eso hay que tenerlo calendarizado, ¿no? Entonces, esa reunión de planeamiento nos sirve justamente para poder calendarizar un poco el trabajo que vamos a generar en cada uno de los ciclos que tengamos internos y nos lleva hacia un entorno de predictibilidad un poco mejor, ¿no? O un entorno más predecible en realidad. Entonces, eso es súper importante por un lado. Por otro lado, el tema de los riesgos, porque a partir de los riesgos que generemos, vamos a tener que ir abordándolo de cierta manera. Por eso es que normalmente, si es que llegamos a una Business Planning, una PI Planning, llegamos como equipos con nuestro calendario, con nuestro plan, nuestro calendario de trabajo, y llegamos con nuestra matriz ROM, ¿no? Que es ampliamente conocida seguramente por ustedes. Y la idea es que a partir de esta información vayamos ajustando ciertas cosas dentro de este planeamiento trimestral que nos permita llegar todos con un calendario ciertamente validado y con un plan de riesgos en el caso pasen ciertas cosas, ¿sí? El foco de este planeamiento trimestral es justamente eso, saber qué es lo que vamos a hacer en el trimestre, a alto nivel, obviamente no al detalle. Probablemente si estamos en un entorno de desarrollo puede ser a nivel de features, que es lo que normalmente pasa, y a partir de esto es que empezamos a organizarnos para ejecutar este plan, ¿no? Ya sabemos qué es lo que vamos a hacer en el sprint 1, el sprint 2, el 3, 4, 5, 6, y que a partir de esto es que vamos a ir organizándonos para trabajar en el día a día, ¿no? Una de las cosas que funciona muchísimo, muy bien, diría yo, en los modelos de gobierno son las reuniones de sincronización, ¿no? Sobre todo si es que estamos trabajando OKRs, el espacio ideal en un entorno de escalado debe ser el APIO Sync, ¿no? O alguna reunión que tengan de sincronización del negocio, en donde están viendo dependencias, riesgos. Probablemente ahí podríamos sumar un poco el tema de los OKRs también y cuánto se va cumpliendo a lo largo de las semanas o a lo largo de los sprints que se van generando dependiendo de la cadencia que tengan. Entonces podrían tener espacios semanales de revisión conjunta del avance del trabajo, el avance de sus dependencias, riesgos y sobre todo el tema del cumplimiento de sus OKRs o impedimentos que se puedan haber presentado y que necesitemos escalar a partir de esa reunión para poder ser solucionados y avanzar con lo que teníamos comprometido, ¿no? Entonces, yo les hablaba desde un inicio que una de las cosas importantes de los OKRs no solamente es mirarlo como un objetivo y resultados clave, sino cómo irlo introduciendo en el día a día, ¿no? Hablamos ya en este momento de un entorno escalado, de un entorno de planeamiento. Probablemente el tema de la PO-Sync me ayuda también a aterrizar un poco sobre todo el seguimiento de los OKRs a nivel de equipo. Les hablaba del PO porque de cierta manera es el guardián del negocio dentro del equipo, entonces es la persona llevada probablemente a comunicar a los entornos de negocio los resultados que vamos teniendo como equipo. Entonces,
probablemente esa sea la reunión que nos sirva para poder ir haciéndole seguimiento. Normalmente esa reunión es semanal, entonces nos permite hacer una cadencia continua, tener una cadencia continua de seguimiento, ¿no? En el caso que no estén haciendo agilidad, en el caso que no estén haciendo tribus o lo que fuese, es importante siempre tener un planeamiento que de cierta manera nos ayude a aterrizar mejor las dependencias, a poderlas confirmar de manera previa a este plan y hacer una verificación o un seguimiento, digámosle así, una sincronización del trabajo que vamos haciendo, sobre todo no para controlar lo que están haciendo, sino sobre todo para rescatar algún trabajo que necesitemos colaborar o algún impedimento que se pueda haber presentado y poderlo escalar, ¿no? El foco es ese, la idea es que sea constante, continua y que eso nos permite saber progresivamente si vamos a alcanzar o no los objetivos al final del trimestre, los OKRs al final del trimestre, ¿sí? Eso es súper importante. Una vez que tengamos el plan, una vez que tengamos un plan para los riesgos también, empezamos a mirar ya el tema del trabajo en el día a día, ¿no? Y esta diapositiva ya se las había mostrado, cómo pasamos de los objetivos al trabajo, ¿no? Entendiendo que todo esto es un flujo de un entorno de desarrollo de software. En el caso de que no haga desarrollo de software, seguramente pasaré del objetivo, el resultado clave, del resultado clave de las iniciativas que habíamos conversado y finalmente a tareas o trabajo, ¿no? En el caso de que sean desarrollo de software, seguramente bajarán a épica, feature, historias de usuario y recién a tareas. Pero es un poco la vista secuencial que ustedes van a tener de alineamiento de los objetivos que tengan hacia el trabajo o las hipótesis que van a ir validando en el día a día. Una vez hecho esto, seguramente les va a tocar ejecutar uno de los modelos de gobierno más conocidos, seguramente es el Scrum. Muchos de ustedes lo sabrán, lo tendrán en la memoria. No voy a profundizar esto, eso lo vimos en la sesión 1 cuando vimos el tema de equipo y evidentemente lo que vamos a tener que ir buscando es ir introduciendo los OKRs y las decisiones de OKRs en todo el trabajo que hagamos, en el día a día, ¿no? Y ya le habíamos hablado sobre cómo hacerlo en el backlog, cómo hacerlo en la planning, cómo hacerlo incluso en el daily o en el review, la retrospectiva. Entonces, creemos que es importante irlo conectando continuamente con el día a día de las personas, no solamente para que sepan qué es lo que están haciendo, sino el por qué lo están haciendo y de cierta manera les permitan tomar decisiones, ¿no? En la medida que podamos tener OKRs definidos, alineados, nos permite tener información relevante para tomar mejores decisiones, ¿sí? Una vez que hayamos ejecutado, que esto pueden ser, yo les hablado al entorno de escalado de 6 sprint, pueden ser más, pueden ser menos. El tema es que una vez terminado el trimestre nos va a tocar un poco revisar resultados, ¿no? Nos va a tocar cerrar el periodo. Evidentemente vamos a tener que recolectar toda la información que tengamos, revisar esta información, analizar, saber qué es lo que se mantiene, qué es lo que sigue, qué es lo que dejamos en stand-by o qué es lo que cerramos, ¿no? Definitivamente. Entonces, esta información que tengamos de los OKR cumplidos nos va a ayudar a tomar decisiones. Estas decisiones terminarán en proyectos o iniciativas que se van a ejecutar y que no se habían hecho antes, o en seguir un nuevo ciclo de trabajo apostando por la siguiente parte del trimestre y del trabajo previsto para el trimestre para el equipo, ¿no? Entonces, aquí también hay un tema bastante interesante, no solo a nivel ya de mover a la organización para tener resultados trimestrales, sino también para los equipos, ¿no? De cierta manera, estamos buscando y que muchas veces se olvida este ordenamiento del backlog y que de cierta manera esto nos lleva a tener un backlog actualizado, un backlog que de cierta manera no solo sea ambicioso, sino también sea atractivo para el inversor, ¿no? Entonces, aquí hay un reto súper importante para los equipos porque tienen que hacer justamente atractivo ese backlog y que de cierta manera el resultado de ese backlog a finalizar el trimestre debería darnos algo que genere valor realmente en la organización. Entonces, en eso también contribuye un poco los OKRs, ¿no? Y sobre todo en un nivel de portafolio, porque ya no solamente estamos esperando a que el dinero nos llegue y que aprobemos o que lo gastemos en lo que querramos, sino que de cierta manera ya vamos a teniendo un patrón de gasto, vamos a teniendo un patrón de trabajo y de inversión, y que de cierta manera ese patrón está buscado en torno a maximizar la retribución como tal, ¿no? En el caso que sea necesario, en el caso que se pueda.
Una vez que se hayan tomado las decisiones que se deban tomar, vamos a tener que darle el go seguramente a iniciativas o equipos, y a partir de eso van a tener que definir nuevos OKRs, ¿no? Entonces, hay como que tres grandes partes en este cierre de periodo, y que la idea principal es habilitar trabajo, o mejor dicho, habilitar objetivos OKRs para el siguiente trimestre, y que este ciclo del que les había hablado, que va desde el momento de la ejecución y el planeamiento, perdón, y la ejecución, se repita nuevamente. Entonces, esto es lo que deberíamos hacer en promedio de manera trimestral, ¿no? Cerrar, tener un ciclo de validación de trabajo, de confirmación de OKRs, de ejecución y de revisión nuevamente para poder tomar decisiones y ver con qué nos vamos en el siguiente trimestre. Un poco ya más a detalle, más o menos este cierre debería hacerse entre los dos últimos sprints. ¿Sí? Algunas organizaciones han llegado a achicar todo esto o acortar todo esto a un solo sprint, sería lo ideal, pero a veces es un poco difícil, sobre todo cuando estamos haciendo escalado, porque hay que entender que los últimos sprints, como se van, el trabajo va haciendo de inmediato, no hay un espacio entre el sprint 6 y el sprint 7, si no es consecutivo, vamos a tener que tomar probablemente parte del tiempo del sprint 6, parte del tiempo del sprint 5 para cerrar los OKRs que tengamos. La idea es que esto sea lo más lean posible, lo más sencillo posible, que no sea tan complejo para no enfocarnos en el informe, en la documentación extensiva, sino en el software funcionando o en el producto funcionando, ¿no? Entonces, la idea es hacer de esto lo más lean posible para poder pasar al siguiente trimestre con el trabajo que necesitemos hacer para poder buscar resultados dentro de esos próximos 3 meses, ¿no? Entendiendo que son 3 meses, pueden ser 6 también, como les decía, pueden ser más, pueden ser menos. La idea es que ustedes puedan establecer estos ciclos que les permita a los equipos empujar un poco la maquinaria para obtener resultados hacia el final del periodo, ¿sí? Entonces, una vez hecho esto, deberíamos tener la posibilidad de ir haciéndolo de manera cíclica, ¿sí? Haciéndolo de manera cíclica, obteniendo resultados, analizándolos, dando el go a ciertas iniciativas o a la continuación de ciertas iniciativas, que este sea expuesto nuevamente, y el ciclo continúa constantemente hasta el fin de los tiempos, diría, ¿no? Hasta que decían no trabajar más con OKRs, o decían crear una mejor forma de hacer. Entonces, no sé si hay preguntas, no sé si los que están dentro del el equipo aquí tienen preguntas, no sé si los que nos están siguiendo en las redes sociales tienen preguntas. Igual pueden descargar las diapositivas aquí de este QR. No sé si hay preguntas, los que están en el chat. Bueno, si no hay preguntas, en primer lugar agradecerles nuevamente a todos por haberse conectado. 30 de diciembre de 2020 nos ha tocado un año súper difícil. Espero que a cada uno de ustedes pueda tener un muchísimo mejor 2021. Nos queda todo un reto por delante, probablemente a nivel personal y profesional. Desde ya les deseo un feliz año, les deseo que tengan un excelente 2021. Y nada, en el caso de que necesiten revisar alguno de los videos que hemos estado compartiendo, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube. Pueden ingresar así el nombre como lo ven en la pantalla, Cristian Arias, ¿sí? Y ahí pueden tener la información de las sesiones que hemos estado haciendo, si las quieren revisar. En el caso de que quieran descargar las diapositivas, también los pueden hacer con los códigos QR, están abiertos, así que solo los invito a que mantengan las referencias del copyright. Y nada, es bienvenido el material que si es que les es útil, ¿no? Y nuevamente agradecerles a todos por su tiempo, agradecerles a todos por conectarse a esta hora, y nada, espero que tengan un feliz 2021. No sé si hay alguna pregunta, si no, cerramos la transmisión. Ok, chicos, entonces un abrazo a todos, que tengan un feliz año y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Buenas noches.